hace ya casi 61 años, el próximo 11 de diciembre lo estaremos conmemorando, los pueblos del mundo, después de el aberrante suceso de la Segunda Guerra Mundial y las implicaciones que en materia de miseria tuvieron, pactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Carta esencial que debería estar en cada una de las mesas de noche de los habitantes del planeta, que debería ser leída permanentemente para interiorizarla, pero además para que se convirtiera en bitácora de acción permanente en cada uno de los escenarios públicos o privados donde nos desenvolvamos. Pero cuando uno coteja, ¿por qué la referencia a esta Declaración de los Derechos Humanos?, la existencia de los seres que en condición de pobreza y peor aún de miseria habitan el planeta, y lo cotejamos contra los derechos humanos, encontramos una flagrante violación de la casi totalidad de la Carta. Por ejemplo, en materia de dignidad. Uno de los presupuestos esenciales de la Carta de los Derechos Universales es el respeto a la dignidad humana. Pero cuando se está en condiciones de pobreza, en el caso de las ciudades, por ejemplo, a los habitantes de los sectores marginales empieza por estigmatizársele desde el contexto de la sociedad pudiente. El acceso al trabajo se le limita, se le es designado normalmente como delincuente, se le macartiza con condiciones de poca confiabilidad, se le segrega a la manera de los guetos del pasado de la ignominia nazi, y esto corresponde por sobre todo a una evidente violación sustancial de principios de existencia humana. Pero además de eso, ¿qué decir de la libertad? Cualquiera diría, un pobre puede que no tenga con qué comer, pero es libre. Afirmación absolutamente falsa, carente de visión de realidad sobre la existencia de los seres humanos. Hay sin lugar a dudas en la carencia de las condiciones dignas económicas, es decir, en la pobreza, carencia absoluta de libertad. ¿Cómo poder escoger el lugar donde se quiere habitar si la pobreza los obliga a hacinarse en las condiciones, en los cordones de miseria de las ciudades? Normalmente en los sitios de mayor vulnerabilidad del riesgo de remociones en masa, a orillas de ríos en donde permanentemente en ciclos invernales les vemos tratando de sacar las pequeñas tristezas de sus hábitats para superarlas ante el influjo sin remedio del agua torrencial. Pero además, otra dimensión de la libertad política, tan absurdamente soslayada en sociedades tan desiguales e inequitativas como las nuestras. ¿Cómo poder un pobre articular en la definición clara de su futuro político cuando la subsistencia de sus seres los obliga a articularse a las formas perversas de la politiquería y del clientelismo? ¿Cómo señalarle a una persona en condición de miseria cuya angustia es superar la comida del día de mañana para sus seres queridos, que no caiga presa de la seducción malsana y sin sentido, censurable a todas luces, de quien reparte migajas muchas veces hurtadas de los presupuestos públicos en las épocas preelectorales? Un pueblo pobre nunca será un pueblo libre. Allí ancla principalmente la dimensión más trascendente de la libertad, pero además de ello, en dimensiones mucho más locales, de qué manera hacerse parte de una comunidad para construir tejido social, si la permanente condición de pobreza les impone también muchas veces la condición de migrantes constantes, de un lugar a otro, en la búsqueda, muchas veces sin solución, la mayoría de ellas, de un lugar donde anclar para hacerse parte del contexto de su comunidad. Y qué decir, claro, de lo que compete a la libertad y al derecho de la intimidad. Cuando se transitan las zonas tuguriales, cuando se encuentra entre las zonas de marginalidad, las características del habitáculo, si así se pudiese llamar, donde residen los pobres, ni siquiera les ampara de la posibilidad de la intromisión de agentes externos en su núcleo familiar.
cuando no el hacinamiento crítico de múltiples familias en las zonas en donde así se cohabita, genera la permanente perturbación de elementales principios de dignidad en materia de derechos sexuales. ¿Cuánto no vemos y oímos de las violaciones en los sectores pobres? ¿Cuánto no vemos y oímos de la agresión interfamiliar? ¿Y cuánto no oímos también de eso que se traduce en violencia ciudadana como consecuencia del desespero, de la sinesperanza, del sinfuturo que surge cuando el día a día se convierte en una constante, persistente, sin opción de superación de la marginalidad? Es diferente cuando se levanta una familia y encuentra servido en la mesa el plato, que cuando se acuesta con la opción de la tristeza de su ausencia día tras día. El padre a quien la madre le reclama, la madre a quien el hijo le exige, y el hijo que ve cotejado con una sociedad que abunda permanentemente en imágenes de consumismo que excitan a la consecución de cosas muchas veces innecesarias, pero que crean en el alma la necesidad de ellas. ¿Cómo esperar la construcción de una sociedad en paz en esas dimensiones? La pobreza no es simplemente no tener con qué comer. La pobreza es un problema más grande y trascendente. La pobreza es un delito de lesa humanidad. Y si alguien que tenga la oportunidad de vivir en esta tierra con condiciones de comprometer su existencia para erradicarla no hace empeño en ese propósito, comete, por acción o por omisión, delito de lesa humanidad contra la raza humana. Enfrentar, por lo tanto, este reto es de suma urgencia. No es esperable, no es aplazable. Enhorabuena, lo señalamos nosotros con enorme alegría. Trabajar en este propósito ha sido empeño del gobierno del doctor Horacio Serpa Uribe y ha anclado, por lo tanto, en esta dinámica que desde el gobierno nacional se ha planteado. Enhorabuena, la celebramos, la estrategia juntos. Claro, con debilidades, con dificultades, tal vez con errores que todos hemos cometido en este propósito, nunca de mala fe, siempre en el buen entendido de tratar de establecer lo que he señalado yo tal vez es la más seria apuesta que ha habido en la historia del país en lucha contra la pobreza. La concentración de esfuerzos, la dinámica de agentes maravillosos como lo son los cogestores sociales para tratar de llegar hasta el seno de la familia, hacerse parte de ella y a partir de ese propósito llevarles de la mano a cada uno de los escenarios de oferta institucional, pero no simplemente en el espacio de lo público. Hacer constante llamado a las puertas de las instancias privadas para llamarles también al vínculo, más allá que la mera responsabilidad social empresarial, a la responsabilidad humana que a todos nos asiste. Este es un ejercicio fundamental. Cuando nosotros decimos que tenemos la responsabilidad de superar la pobreza, hay que precisar qué es lo que queremos hacer. Obvio, podríamos decir que tengan techo, que tengan salud, que accedan a la educación. Pues en un propósito meramente académico diríamos nosotros que en 3 dimensiones esenciales se recogen estas tareas de erradicación de la pobreza. Por una parte, lo que tiene que ver con la liberación del miedo. Esto es seguridad humana. ¿Y qué es la liberación del miedo? La liberación del miedo no es simplemente liberarse de los factores de violencia en un conflicto armado como el que aún vive Colombia. Liberarse del miedo es tener la tranquilidad de saber que sus hijos no fenecerán mañana por la carencia del nutriente. Liberarse del miedo es tener la opción de que después de un esfuerzo mayúsculo, como hacen muchos de nuestros núcleos familiares, para tratar de elevar las capacidades de uno o dos de sus múltiples hijos, éste tenga la opción de llegar a vincularse en dinámicas